Un amigo tuvo una banda exitosa en ventas por Europa y América, pero la banda no vio un solo peso. La discográfica se comió todo. Sí, claro, ese es que es un problema muy grave. Yo acuérdense que lo comenté muy intensamente con las chicas de The Warning, diciendo qué clase de contrato firmaron, chicas, porque hay historias de horror de gente que acabó en la miseria mientras las disqueras se enriquecían. Y ayer veía yo un tweet. Daniel, yo promuevo mucho a Daniel Nicole, que es una cantante de blues, bajista de blues, compositora de blues y una cantante demoledora. Te hace llorar con una facilidad enorme, porque cada vez que sale al escenario se entrega con absoluto abandono a su arte y a sus canciones y al mensaje que te está contando. Es esa maravillosa, la he recomendado aquí, la recomendaré siempre. Y Daniel Nicole ponía retuiteaba una cosa que es relevante: es el presidente y director general de Spotify tiene una fortuna de más de $3,000 millones. No ha escrito ni una sola canción, no ha cantado una sola canción, y es 3 veces más rico que Paul McCartney, uno de los más grandes genios del siglo XX. Y esto lo hace reproduciendo música de otras personas a las que les paga una miseria. Y esto hay que tenerlo en cuenta, creo yo. Y decía Daniel Nicole, acuérdate de esto cuando estés en Spotify oyendo a los artistas que no son AAA, porque esto no es algo que le preocupe a Ariana Grande, o no es algo que le preocupe a Dua Lipa, o no es algo que le preocupe a Adele. Pero es algo que sí les preocupa a la mayoría de la gente a la que yo escucho, que son de la serie B.